Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Hoy lo que vamos a hacer será mostrar cómo es el armado de un kit electrónico. Una de las cosas más útiles para aprender electrónica es armar un kit que se encuentre probado y que permite aprender un montón sobre electrónica cuando uno está en los primeros pasos. Una de las cosas que tenemos que ver antes de ver cómo es el armado es mostrar cuáles son las herramientas que necesitamos para poder armar un kit. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que disponer es una soldadora de tipo lápiz y que sea de baja potencia. En este caso, uno de los mejores es disponer de un soldador de 15 watts y no mayor de 25 watts. En realidad lo mejor es tener uno de 15 porque eso previene que podamos dañar los circuitos. La punta además tiene que ser una punta en tipo cónica que permita llegar a puntos bastante pequeños. Además de eso hay que tener una soldadura especial que es una soldadura con núcleo de resina. Esta soldadura es de 60%, dice aquí, y corresponde en realidad a un 60% de estaño y a un 40% de plomo. En la actualidad se está tratando de evitar el plomo porque es muy nocivo para la salud. Pero si uno se expone un poco rato a los vapores y además lo hace en un lugar ventilado, no tendría por qué haber problema. Además se necesita tener una esponja para limpiar la punta. Esta es una esponja de celulosa, o sea de papel prensado, y que se debe mojar y después se debe estrujar para que quede solamente húmeda. No debe quedar mojada porque si no se produce enfriamiento excesivo de la punta cuando uno la va a limpiar. La idea es calentarlo. Estos soldadores demoran un par de minutos en llegar a la temperatura, que es sobre los 300 grados. Y además conviene tener un aparato para sujetar la placa, que son normalmente unos brazos articulados que tienen unas pinzas en las puntas y que permiten sujetar la placa de circuito impreso. Y por último hay que tener algunas herramientas básicas que son un cortante, que es un aparato que permite cortar los excesos de las patas de los componentes, tener una pinza con puntas redondas que sirve para doblar los componentes y una pinza de puntas planas también para hacer doblez de los bordes de las piezas. Bueno, estos vienen a ser las herramientas básicas que requiere uno para poder armar cualquier circuito, ya sea en armado de circuitos o cuando uno repara cosas de electrónica. Bueno, ahora les voy a mostrar una pequeña secuencia de pasos que fue la que utilicé yo para armar mi kit de electrónica. Este kit es un reloj digital. Venía con un instructivo, pero ese instructivo de armado viene en chino, de manera que a menos que ustedes dominen el idioma es un poco difícil entender qué es lo que dice aquí. Yo no domino el chino. Aquí viene el diagrama. El diagrama es algo universal, en cualquier lenguaje uno podría entender el diagrama. Y por último viene el diagrama electrónico, que también una persona que ya tenga algún conocimiento puede entenderlo. Ahora, lo bueno es que si uno no tiene ningún conocimiento, viendo el diagrama uno empieza a entender cómo funciona. De manera que tampoco es un impedimento que uno no conozca cómo es un diagrama electrónico. Esta es una de las mejores formas de aprender. Bueno, pero como yo no entiendo el chino, lo que vamos a hacer es sacar este diagrama y les voy a mostrar la presentación que hice de cómo se arma el circuito. Aquí vamos a ver las imágenes que yo fui tomando en el momento que estoy haciendo la construcción.
Bueno, lo primero es ver cómo viene esto empaquetado. Viene una bolsa con los componentes sueltos y viene además la placa donde se va a armar el circuito. Esa placa afortunadamente viene con un dibujo y el nombre de las piezas que hay que instalar, de manera que no es difícil ir colocando las piezas en su lugar. Bueno, en la segunda secuencia yo muestro más de cerca la placa. Hay algunos problemas con el brillo en la foto debido a la luminosidad de la lámpara, pero ahí se puede apreciar mejor cómo está el dibujo de la placa por encima, que es el lado de los componentes. Ahí se puede ver que va un circuito integrado. El circuito integrado va en esa zona. Después va un grupo de resistencias acá. Acá van condensadores, un cristal de oscilación, más condensadores, unos transistores, un regulador de voltaje, unos dígitos dobles, y aquí hay unas uniones de circuito que se le llaman jumpers o saltos. Bueno, si vemos la imagen siguiente podemos ver cómo es el circuito por detrás. Cada una de esas líneas lo que hace es el equivalente a un conductor eléctrico. Es un trozo de conexión que permite unir las partes de los circuitos electrónicos para hacer un todo y finalmente hacer un reloj digital. En la próxima imagen vemos lo primero que vamos a empezar a armar. Uno debería empezar a armar por las piezas de más bajo perfil, o sea, las que tienen menor altura. En este caso son los jumpers que hay que unir, porque el circuito en esas partes no tiene conexión por debajo y la única forma es hacer la conexión por encima. Lo que se hace es con los sobrantes de los mismos componentes, se doblan, se pasan como si fuera un componente y se soldan por detrás. En este caso esta placa tenía 3 jumpers y son los 3 que se pusieron ahí. Por eso en el título le puse instalación de jumpers. La imagen siguiente viene con la instalación de resistencia. Las resistencias son de distintos valores y están marcados encima del tablero. De manera que lo mejor es, bueno, si no se conoce el código de resistencia, es tomar un tester y con el mismo tester ir midiendo las resistencias para ver a cuál corresponden. Después acá hay otra vista donde aparecen las resistencias que las fui instalando. Hay que recordar que deben irse instalando desde el más bajo perfil hacia el más alto perfil, o sea, los componentes de menor altura hasta los componentes de mayor altura. De esa forma uno puede ir apoyando la placa y soldando por el otro lado sin que se caigan los componentes. Bueno, ahí están todos los lugares donde hay resistencia, que los marqué con flecha. Después hay que instalar los diodos. Los diodos son piezas que son polarizadas. Eso significa que no da lo mismo instalarlo para cualquier lado, como es el caso de la resistencia. En el caso de las resistencias se instalaron todas para el mismo lado, pero solamente por efectos estéticos, o sea, para que se vea ordenado. En el caso de los diodos, tienen una banda de color negro, en este caso, que aparece ahí, y esa marca tiene que coincidir con la marca que está en el dibujo. De esa forma vamos a hacer de que funcione correctamente el reloj. Si esto quedara al revés, no funcionaría, de manera que es importante conservar la polaridad. Enseguida, los componentes de mayor perfil, aparece ahí una pieza que es ovalada, que corresponde a un cristal de oscilación. Hay que soldar eso lo más al ras posible y cortar las patas por el otro lado. Después viene la instalación del switch. El switch se encuentra acá y a la vez hay que instalar el circuito, la base para el circuito integrado. Esta base tiene una marca en este lado que dice que por ese lado va a quedar conectado el pin 1. La instalación es el pin 1, pin 2, pin 3 y después llega hasta, en este caso creo que es el pin 10, y después se salta al 11 y sigue hasta llegar al otro lado al 20.
no estoy seguro si son 10 pines, a ver, contemos los 2, 4, 6, 8, 10, sí, efectivamente, este tiene 20 pines, de manera que el pin 1 está acá, y el pin 20 el que está en el lado opuesto, y esto se toma como una letra U, en ese orden se van numerando los pines. Bueno, después de eso, se instalan los condensadores, el terminal de alimentación y el soporte de pila de botón. Ese es el soporte de pila de botón, ese es el terminal de alimentación y este es un condensador, pero hay más de un condensador. Bueno, se instalan después los condensadores electrolíticos, que son estos que son como unos barrilitos. Estos también tienen polaridad, tienen indicado el lado negativo en un lado, de manera que es importante que queden insertados en el lado correcto. Además, todas estas piezas son sensibles al calor, de manera que no hay que calentarlas en forma excesiva. Los componentes soportan máximo 10 segundos de calor. Después de eso se pueden echar a perder, malograr, como dicen en algunos países, o destruirse, como se podría decir en el lenguaje universal. De manera que hay que tener mucho cuidado con el calor, no sobrepasar durante mucho tiempo la cantidad de calor que se pone al soldar. Bueno, después soldamos los transistores. Los transistores están dibujados encima también en la forma como deben ponerse. En este caso son 6, son uno para cada dígito y son muy parecidos al que tengo yo acá. Yo aquí puse uno. El transistor tiene 3 patitas, tiene un lado redondo y un lado plano. Bueno, y aquí está indicado exactamente cómo debe ponerse en el circuito. Por supuesto, los transistores son muy delicados con el calor, así que hay que tratar de soldarlos lo más rápido posible, sin aplicar exceso de calor. Además, tenemos que soldar los LEDs. Los LEDs están aquí, que van a ser los separadores de la cuenta de la hora. Y esos también tienen polaridad, o sea, tienen que insertarse de cierta forma. Estos tienen un lado plano, si uno los mira desde arriba tienen un lado plano. Aquí tengo uno yo. El lado plano en este caso está aquí abajo y corresponde en el diagrama electrónico a eso. Si yo presiono esto, que es un tester de LED, se prende. Si yo lo pusiera al revés, si diera vuelta a este diodo LED y yo presiono, el LED no va a encender. Y no es que esté malo, simplemente el LED es un diodo y no deja pasar la corriente al revés. De manera que es importante ver que hay un lado plano, en este caso este es el lado plano, y además tiene una pata más corta. Eso corresponde al lado que va conectado al negativo. Bueno, hay que fijarse muy bien, en la superficie está indicado la polaridad, de manera que en este caso particular, esta instalación tenía 3 LED en un sentido y tenía un LED en otro sentido. De manera que es importante fijarse bien antes de instalarlo, porque desoldarlo una vez que ya está instalado puede significar que se queme el componente. De manera que hay que fijarse bien antes de soldarlo en qué sentido está el diodo. Bueno, finalmente se instalan los displays que van a ir acomodados en el circuito y se instala el regulador de voltaje, que tiene una forma muy parecida a los transistores, de manera que hay que fijarse bien para no equivocarse y en vez de instalar un regulador de voltaje acá, instalar un transistor, que podría pasar fácilmente. De manera que hay que fijarse bien cuáles son los componentes que van en este lado antes de soldarlo. Bueno, acá también se soldaron en algún minuto condensadores que son de cerámica, que van ahí y van acá. Y finalmente se hace la prueba, se instala además una batería de botón, que en este kit no venía incluido, y se conecta la alimentación para que funcione el aparato. Este botón es el que permite hacer la puesta a punto de la hora.
además se instaló el circuito integrado. El circuito integrado también trae una muesca, de manera de que se tiene que hacer coincidir esa muesca con la muesca que tiene la base del circuito. Bueno, finalmente, para terminar el proyecto, lo que se puede hacer es una caja para contener todo, agregarle una pantalla de acrílico transparente de color rojo para destacar los displays y agregarle una fuente de alimentación de 9 voltios para el funcionamiento continuo. Yo ahora les voy a mostrar, voy a poner esto en un pedestal y les voy a mostrar el circuito funcionando. El aparato lo conecté a una batería. Aquí tengo un display suelto que no lo mostré antes. Es muy parecido, nada más que este es de un solo dígito. Los que trae el reloj son dobles. Tienen patitas debajo y cada uno de esas patitas llega a un segmento. Estos displays se llaman de 7 segmentos, forman un 8 y dependiendo del número que va a aparecer, se va iluminando los segmentos de cada uno de los LED. Bueno, aquí voy a instalar una batería, voy a correr esto, voy a instalar una batería y voy a mostrar más de cerca. Ahí está el circuito hecho, están los terminales. En la parte superior se puede ver que dice que esto puede funcionar entre 5 y 12 voltios, de manera que voy a ponerle 12 voltios con la batería en forma directa y van a ver que se van a iluminar los displays. El regulador de voltaje que mencioné es el que permite que esto funcione con 12 voltios y internamente baja el voltaje hasta 5 voltios. Ahora voy a mostrarlo más de cerca, porque si bien ahí se ve funcionando, está muy lejos. Ahí aparece funcionando y los dígitos se están comenzando a mostrar la cuenta. Con este botón uno hace la regulación del cambio de hora para ajustarlo. De manera que es un poco complicado ajustarlo, en el sentido de que hay que presionarlo y el mismo botón sirve para ajustar las horas, los minutos y los segundos. Ahí está en modo de actualización, así que no está funcionando el reloj, simplemente está detenido. Ahí volvió a funcionar los segundos y pueden apreciar cómo se van formando los dígitos prendiendo distintos LED. Bueno, esto que tienen aquí es un microprocesador y el microprocesador funciona con un cristal. Ese cristal funciona además con 2 condensadores que hacen que esto dé una precisión muy exacta. En este caso tiene un cristal de 12 MHz, lo que significa que tiene una precisión de una 12 millonésima de segundo, o sea, 1 partido por 12 millones. Esa es la precisión del reloj, de manera que el reloj es bastante preciso. Ahora, ¿para qué esta batería? Es para el caso que si esto lo tenemos enchufado a la corriente, por ejemplo, y se corta la luz, esto mantendría la hora sin que se vaya el conteo. De manera que esto es lo que quería mostrarles yo. Es relativamente fácil armarlo. Voy a hacer aquí un acercamiento. Pueden ver que todos los componentes quedaron bien soldados y está funcionando en perfectas condiciones. Ahí ya está mostrando la cuenta de 1 minuto. Va a pasar de 50 y cuando llegue a 59 va a pasar a 2 minutos acá. Ahora, ahí lo hizo. Bueno, como les decía, todo esto se puede meter en una cajita, además que se le puede poner un display de acrílico transparente color rojo para que quede más destacados los dígitos, y es la forma como usualmente se puede hacer armar un kit. Bueno, una vez más, gracias por ver mis videos y espero que les haya gustado la forma como se hace un kit. Muchas gracias y hasta el próximo video.